Son muchos los que han tenido como centro de sus estudios la experiencia del amor. Han sido muchos los escritos acerca de este tema, abordado de diferentes perspectivas, desde la filosofía, la psicología, la antropología e inclusive las neurociencias, que tratan de explicar cómo funciona nuestro cerebro cuando nos enamoramos y, en caso contrario, cuando vivimos la experiencia del desamor. Esto nos da un claro indicio de qué tan importante es esta experiencia del amor para nosotros los seres humanos. Tanto es así que de este depende de que nuestro proyecto de felicidad tenga un verdadero horizonte de sentido y una plenitud como tal. Es decir, que el amor tiene un papel fundamental, es el eje transversal sobre el cual se construye toda nuestra existencia. Hoy en día es común, inclusive cuando uno va a una librería o en los estantes, hay una gran cantidad y variedad de libros que abordan el tema del amor. Pero hay algunos que tienen un pequeño detalle, que solo lo abordan desde la autorreferencialidad, es decir, desde la autoestima. Si bien es cierto, todos nosotros como seres humanos tenemos un valor fundamental e inalienable, y yo le agregaría, desde la perspectiva cristiana, la dignidad de ser hijos de Dios. Pero esta experiencia de autorreferencialidad no se puede quedar aislada, sino que me tiene que abrir a salir al encuentro de los demás. Muchas veces, cuando nos quedamos centrados solamente en construir nuestro propio ser, podemos terminar olvidando de los demás, del otro, y de que este también tiene un valor fundamental para poder construir un horizonte de sentido, es decir, para poder vivir la plenitud del amor. Por eso, cuando yo quedo solamente sujeto a mi individualidad, puedo caer en un narcisismo dañino, en donde yo termino mirándome, viendo mi propia figura, viendo mi propia imagen en el fondo, en un estanque, y donde puedo caer en fondo y terminar ahogándome, aislado de una realidad que me quiere llevar a plenitud. Y es lo mismo que hace Dios en nuestra vida. Por eso la experiencia del amor va a poder tener toda su dimensionalidad, toda su integralidad, cuando comprendemos que la dimensión del amor nos abre a la experiencia de la trascendencia. Es esta misma trascendencia que me ayuda a autorreferenciarme, pero también salir al encuentro de los demás. Y es aquí donde la experiencia de Jesús, cuando narra la historia del samaritano, del buen samaritano, nos pueden dar tres ideas claves importantes que nos pueden ayudar a comenzar a dimensionar el amor, no solo desde la autorreferencialidad, sino salir al encuentro de los demás. Por eso, cuando el maestro de la ley en Lucas 10 le pregunta a Jesús de manera exacta, le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice: tienes que amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este maestro de la ley le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y comienza la narración de este samaritano, donde el samaritano llega, se baja de su cabalgadura, ayuda a un hombre que está tirado en medio del camino, casi muerto, herido, golpeado, que fue asaltado, y sin preguntar quién era, lo ayudó, lo montó en su cabalgadura, y no quedando satisfecho con ayudarlo, con curarle las heridas, lo lleva a una posada para que se recupere. Esto nos puede dar una mirada mucho más amplia de lo que significa amar. Y es la mirada sobre el amor nos puede dar el samaritano tres luces de manera rápida, las voy a mencionar. Primero, que el amor no tiene proceso de selección. Es decir, nosotros solemos seleccionar, nosotros solemos preseleccionar, escoger a quién amamos y a quién no. Pero aquí hay un llamado a que el amor nos tiene que llevar a ir al encuentro del otro, así sea diferente a mí. Este hombre que estaba tirado en el suelo era judío. El otro era samaritano. El pueblo judío y el pueblo samaritano se odiaban, se tenían rabia entre sí, porque los judíos consideraban que los samaritanos eran idólatras y los samaritanos creían que los judíos eran soberbios. Y por eso había una lucha que venía desde la división del reino. Pero este hombre no tuvo en cuenta ni su posición religiosa, ni su posición política, ni su estrato social, ni si le convenía, ni siquiera preguntó si el hombre le podía retornar el favor, sino que fue capaz de bajarse y curarlo. Es decir, no seleccionó. ¿Cuántas veces nosotros seleccionamos a quién amamos y a quién no? El amor
Es un llamado a amar a toda la creación, al otro, aun sea diferente a mí, aun cuando me lleve la contraria. Lo segundo que hace este hombre es que busca el bien. Y todo amor tiene que buscar el bien del otro. Es decir, que al buscar el bien hay un valor intrínseco dentro del amor que es la verdad. Solamente se puede amar desde la verdad. La verdad es la que termina dándole la dimensión total del amor, ya que ésta va en búsqueda del bien. Es decir, que cuando muchas veces hablamos del amor, no se queda en simple sentimentalismo y en consentir cosas, sino que muchas veces también habla de corrección y de volver a direccionar la vida hacia un horizonte. Es decir, que una experiencia del amor también es corregir al hermano que se equivoca. Y también dejarme corregir cuando yo me equivoco. Aceptar la corrección. Porque ahí se dimensiona el verdadero amor. Porque el amor no solo se queda en lo que tú quieres conseguir, sino en lo que necesitas tú para planificar tu vida. En lo que necesito yo para planificar mi vida. Y es ahí donde tenemos que comenzar a mirar que el amor está en búsqueda del bien. El amor siempre va a buscar a planificar nuestra vida. Y por ende, y entra aquí el tercer punto, es que el amor dignifica. Es decir, yo no puedo pretender quedarme desde mi egoísmo y terminar cosificando al otro. Terminándolo solo en hacerlo en un objeto de mi deseo, simplemente para poderlo manipular y poder hacer un culto a mi yo, a mi ego, para entronizarme y poder usar el mundo a mi manera. No, el amor lleva mucho más allá. El amor implica salir de mi propio yo al encuentro del otro. Este hombre samaritano fue capaz de salir de su propio yo. Ni siquiera hizo un culto al ego, porque se fue y aún si regresaba no encontraba el hombre y iba a pagarle al de la posada por haberlo cuidado. Es decir, que este hombre fue capaz de mirar mucho más allá de su propia realidad. Fue capaz de salir de sí mismo. Cuando uno ama a Dios realmente, dignifica la vida del otro. Porque yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si no amo a mi hermano a quien veo. Por eso el amor dignifica. No tiene preferencias y busca siempre el bien. Nos vemos en el camino.